Buenas, hoy os traigo el prepago de febrero, que fue un mes igual de bueno que el de enero, de verdad me encantó, lo disfruté mucho. Hubo una lectura que no estuvo tan al nivel, pero el resto de lecturas, y leí un total de 7, me gustaron muchísimo. Y vamos a ello porque luego se me hace el vídeo eterno y no quiero que se me haga excesivamente largo, y tengo mucho que contar. El primer libro que leí fue El Pozo de la Ascensión, de Brandon Sanderson, la segunda parte de Nacidos de la Bruma. Y lo cogí con muchísimas ganas, pero también con un poco de miedo, porque mucha gente me contaba que era muy diferente al primero. A la gran parte del mundo le parece que es peor, como que bajaba un poco el nivel, ¿no? A mí no me lo ha parecido, para nada, de hecho le he puesto también 5 estrellas igual que le puse al primero. Es verdad que es muy diferente, porque tiene un tono muy diferente, pero yo creo que evoluciona maravillosamente bien. Digamos que el Imperio Final tiene cosas que no tiene este, pero este tiene cosas que no tiene el Imperio Final, ¿no? Y eso es lo que ese equilibrio es lo que me ha gustado tanto. No voy a contar los detalles de la trama de este libro, así que me voy a centrar un poco en cosas que me han gustado de este libro, pero sin entrar en materia de trama, ¿no? De personajes. Este libro se va a centrar muchísimo más en las estrategias políticas de los personajes, ¿no? Cómo las lealtades van cambiando de un lado a otro, de un bando a otro, cómo parece que por un lado están pasando una cosa y por otro otra y se alían unos con otros, pero luego se traicionan y se alían con otros. No sé, todo este rollo politiqueo, de estrategia, ¿no? Más que en guerra en sí, de que se vea acción, sino ese nivel de estrategia, ¿no? De traición, de menear un poco el tema, a ver quién al final sale ganando, ¿no? El politiqueo, a fin de cuentas. Creo que es un libro donde crecen mucho los personajes. Una cosa que a lo mejor no estaba tan al 100% en Imperio Final es que el Ciri y Bean destacaban mucho y estaban muy bien creados, pero el resto de personajes secundarios se quedaban un poco menos dibujados. Y yo creo que en este libro nos permite descubrirlos y dibujarlos mucho más. Por ejemplo, el personaje de Saced me flipa, me encanta, creo que está súper bien creado y creo que en este libro crece el que más, con diferencia. Una cosa que destaca mucho en esta parte es el tema de la religión. Saced es un personaje que se dedica a reunir diferentes religiones, ¿no? La información y el conocimiento sobre diferentes religiones a lo largo de todas las épocas y todos los años que han pasado desde el inicio de los inicios, como cultura, como enseñanza, ¿no? Como aprendizaje. Y luego en este libro se va a crear una especie de religión nueva, que no voy a deciros nada para no haceros spoiler, pero bueno, va a haber como una especie de religión nueva. Y como esa religión nueva choca con las personas que no tienen a priori ningún tipo de fe en una religión, ¿no? En un ente superior o lo que sea. Me gusta mucho cómo trata el tema de la religión. Es un tema que a mí, depende cómo se trate, me gusta mucho o me puede estropear el libro. Y en este caso creo que se trata desde un punto de vista de, sin dar respuestas, sí plantea preguntas. ¿Hasta qué punto, no, es positivo y es sano, no, que todo sea fe? O ¿hasta qué punto es sano que no se tenga fe? No sé, me parece que crea muchas preguntas que me parece que son muy interesantes y que, bueno, cada uno puede responder las suyas. Pero me gustó mucho esa idea de casi que secta, ¿no? De todo sigue al mismo patrón y cómo va agrandando, ¿no? El tema. Y luego el punto desesperanzador, ¿no? De perder la fe, de por una parte ganarla y por otra parte perderla. No sé, me parece que está súper bien tratado ese tema y me pareció súper interesante. Creo que en términos de personajes crece muchísimo porque como que describe mucho más a esos personajes que estaban menos descritos, como que les dota de más personalidad. Y luego añade nuevos personajes como Tindwyl o Alrien, que son personajes femeninos bastante interesantes, que es una cosa que yo critiqué de la primera parte. En esta segunda siguen faltando personajes femeninos porque hay demasiados masculinos, pero sí es verdad que los dos que meten más principales, digamos, a mí me gustaron mucho y me parecieron que aportaban bastante personalidad a la trama. También creo que crece muchísimo en cuanto a grandeza en la trama, porque digamos que la primera parte estaba muy centrada en un arco muy reducido, ¿no? de una trama más reducida. Y en esta como que se abren muchos caminos y le da como consistencia y como, bueno, eso, pues más amplitud, ¿no? Y por supuesto el tema de la magia, que ya sabéis que fue una de las cosas que más me gustó la primera parte. Como ya parecía que iba a pasar por la primera parte, ¿no? Porque se daban las condiciones para que la magia avanzara y que siguiera creciendo y siguiera explorándose. Ocurre en ese libro, sigue creciendo, sigue abarcando nuevas metas, ¿no? Por así decirlo. Como he dicho muchas veces, no soy experto en fantasía, pero me parece que el sistema es tan rico, o sea, es tan original que el sistema de magia esté basado en algo real, científico, ¿no? En ciencia. Y sin embargo sea magia, me parece brutal, me parece es una cosa maravillosa y ya simplemente por el sistema de magia yo creo que merece mucho la pena. Si no he leído todavía el tercero ha sido porque estoy ahora en el Mars Asiático y ya en el Mars Asiático ya sabéis que yo solo leo asiático.
pero si no ya estaría leyéndolo. Así que imagino que el 1 de abril estaré pues con el tercero porque le tengo muchísimas ganas y quiero ver cómo acaba pues esta primera era que la verdad es que me está dando muchas alegrías. El segundo libro que leí en febrero fue El verdadero final de la Bella Durmiente de Ana María Matute. Y este libro me dejó un poco entre signos, ¿no? Me dejó como un poco entre... No me terminó de convencer. Al final le puse 3 estrellas porque creo que Ana María Matute escribe muy bien. Pero quizás en otro tipo de autor o autora que no escribiera tan bien le hubiese puesto las 2 estrellas y media, lo hubiese dejado justo en el 5 y me hubiese quedado ahí. Porque creo que el libro realmente no aporta nada. O sea, la historia nos va a hablar de, digamos, de un posible final diferente, ¿no? O continuado, que se le podría dar a La Bella Durmiente, ¿no? El cuento de La Bella Durmiente. Aunque creo que está muy basado en el Disney, ¿no? En el cuento de Disney realmente, lo que hizo Disney después con La Bella Durmiente, ¿no? Ellos dos se quedan juntos, se casan, etcétera, etcétera. El libro nos quiere contar qué pasó después, ¿no? Nos habla de que, bueno, de que La Bella Durmiente y el príncipe se casan, se van de viaje largo para conocer el reino del príncipe y vivir allí. Y conforme se van acercando al reino descubren que, bueno, que los bosques cada vez son más oscuros, que son más tétricos, parece que como todo es cada vez peor. Y La Bella Durmiente pues entra con un poco en especie bueno, de tristeza, ¿no? Poco a poco al final consiguen llegar al reino del príncipe y al principio, bueno, no le termina de convencer, conoce a su suegra, que tampoco le termina de convencer, y poquito a poco pues van pasando pues muchas cosas, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles, el caso es que creo que no aporta nada. No aporta nada porque no es muy diferente esta segunda parte a la primera parte. Hay una villana y vuelve a ser una mujer. La fórmula es la misma, ¿no? La protagonista es una princesa en apuros que necesita que el príncipe la salve. Si no está el príncipe no puede valerse por sí misma. La villana vuelve a ser, como digo, una mujer maligna, celosa e envidiosa y todas esas cosas que siempre suele tener Disney, que aunque yo soy muy fan de Disney siempre es lo mismo. La mala suele ser una mujer siempre. En fin, la figura de la madrastra es lo que todos tenemos como negativo, no el padrastro, es la madrastra. Si yo me hubiese imaginado, por ejemplo, que por como te lo venden, ¿no? En plan, el verdadero final de La Bella Durmiente, ¿qué pasaba si todo no era tan bonito como parecía? Pues que el príncipe fuera malo al final, ¿no? O que a lo mejor ella se hubiese casado muy pronto y luego se hubiese dado cuenta de que el príncipe no era tan bueno, o que a lo mejor no estaba tan enamorada de él. Yo qué sé, mil formas de darle la vuelta a eso realmente que de verdad sea un giro real, ¿no? No que a final de cuentas sea lo mismo, pero en una segunda parte. No me aportó nada, la verdad. No me aportó nada. Como digo, le puse 3 estrellas porque creo que está súper bien escrito y creo que esta autora tiene un don para ambientar. A mí lo que más me ha gustado del libro es la ambientación, cómo narraba, ¿no? El castillo, los bosques, bueno, la sensación tétrica, ¿no? La sensación incómoda incluso a veces. Eso es lo que más me ha gustado. Pero lo que es la trama en sí, creo que es muy sustancial y, como digo, muy repetitiva. No creo que aporte absolutamente nada. Pienso repetir con Ana María Matute porque la verdad es que me ha gustado su pluma. Pero bueno, espero que la persona que repita con ella no sea con un libro que me parezca, pues eso, tampoco original y que aporte. El tercer libro que leí es una maravilla absoluta y estoy muy contento de haberlo leído porque llevaba años queriendo iniciarme con esta autora y me he iniciado por la puerta grande, pero vamos, enorme. El libro se llama El nombre del mundo es bosque y la autora es Ursula K. Le Guin. Me quedé enamoradísimo con esta lectura, o sea, me dejó un pozo brutal y me maravilló. La historia nos va a hablar de un mundo futuro donde el hombre ha agotado los recursos de la Tierra y faltan muchos recursos, como por ejemplo entre ellos la madera. Se decide enviar a otros planetas en busca de recursos a un grupo de personas, ¿no? De humanos. Estos humanos llegan a un planeta nuevo, deciden bautizarlo con el nombre de Nuevo Tahití. Este planeta es rico en bosques, está prácticamente lleno de bosques, de árboles, y después de, si no recuerdo mal, unos 4 años más o menos viviendo allí, ya han conseguido deforestar gran parte de estos lugares donde ellos se han ido asentando. En este planeta viven unos seres que se llaman Krichis, humanoides, que son verdes, tienen el pelo verde, miden más o menos 1 metro de altura, y por estas diferencias, ¿no? A priori físicas con el ser humano, pues lo ven como seres inferiores, ¿no? Y bueno, los esclavizan, los tratan mal, se hacen dueños de las tierras que les pertenecen a ellos, y en fin, os podéis imaginar. El caso es que estos seres van a ver horrorizados cómo los seres humanos en muy pocos años han deforestado gran parte de su mundo, y qué puede ocurrir si ese ritmo sigue yendo tan rápido y no se para a tiempo, ¿no? Habla sobre la colonización, sobre la xenofobia, sobre el racismo, sobre el machismo y sobre todo sobre el respeto al medio ambiente, ¿no? A la naturaleza.
No sé, yo creo que lo toca todo de una manera súper especial y todo lo hace de verdad de una manera exquisita. Luego la autora tiene la capacidad de dotar de carisma a personajes en muy pocas páginas porque el libro realmente es muy corto. Tenemos por ejemplo a Davison, que es un personaje horrible, que tiene todas estas características desagradables en el ser humano, que representa lo peor de la especie, ¿no? Es machista, es racista, cree que todo lo que ve le pertenece, cree que el mundo está hecho a la medida del ser humano y que tiene derecho a apropiarse de todo lo que hay ahí, incluyendo otros seres vivos. Luego tenemos a Liu Bo, que es un hombre que vive horrorizado ante la forma de ser del ser humano, se avergüenza de pertenecer a esa especie y se horroriza al descubrir que el ser humano destruye todo lo que toca. Y luego tenemos a Selber, que es un miembro de esta comunidad de Krichis que vive allí y que sufre al ver cómo su pueblo está siendo tratado por estas personas y cómo su planeta está siendo destruido. El libro ha conseguido reafirmar muchas ideas que yo tengo acerca de cómo el ser humano se apropia de todo y cree que todo le pertenece. Existe una idea con la que todos hemos crecido, como que el mundo nos pertenece, como que el mundo es nuestro y como que casi que le permitimos a las otras especies existir. No sé quién ha dicho eso porque no es real, el mundo es de todas las especies que hay en el planeta, no solo nuestro. Y creo que este libro refleja muy bien ese sentimiento, ¿no? de crítica hacia ese ser humano que se cree dueño del mundo y no lo es. Además es un libro que va de menos a más. Cuando empecé a leerlo era como pequeñito, parecía muy pequeñito y poco a poco va cogiendo volumen, va cogiendo crítica, va cogiendo, no sé, se va nutriendo de muchas cosas y para mí acaba de una manera enorme y no sé, estoy muy encantado con haber leído a esta autora y con haber leído este libro y fue tanto así que me creó un pozo enorme y tuve que dejar un par de días de reposo porque no sabía ni cómo orientar la crítica, porque me quedé tan en shock con los sentimientos que me removió que no sabía muy bien ni cómo expresar lo que me había removido, ¿no? Me parece que cuando un libro consigue hacerte eso es que es una joya y este libro lo es. El cuarto libro que leí se llama Posesión y es un libro de Stephen King. Para los que seáis fan de Stephen King sabréis que Desesperación, que es el libro que leí el mes pasado, y Posesión son como libros gemelos, ¿no? O como libros hermanos, ¿no? Como que son libros que tienen algún tipo de unidad, que de hecho comparten incluso portada y que es interesante leerlos juntos, o al menos pegaditos. Yo no voy a explicar qué es la unión ni nada porque no quiero hacer spoilers ni nada de eso. Pero bueno, es un libro que me ha gustado también mucho, no tanto como Desesperación, me gustó un poquito más Desesperación, pero este libro también me ha gustado un montón. Quizás lo he disfrutado más porque tiene como un punto a slasher que ya Desesperación tenía, pero Posesión lo tiene incluso más profundizado. Y ya os he dicho muchas veces que el slasher es uno de mis géneros de cine favoritos y no es tan fácil encontrarlo en literatura, o al menos yo no suelo encontrarlo. La historia va a empezar en una calle, en una típica calle residencial, ¿no? De casas así rollo americanada, ¿no? Una urbanización, ¿no? De viviendas así muy bonitas, muy típicas americanas. Digamos, la calle y viviendas en un lado y en el otro, ¿no? Vamos a empezar a ver cómo se relacionan esos vecinos, ¿no? Que están en esa calle una mañana normal, ¿no? No sé si era una mañana de agosto, creo que era, bueno, de verano creo que era. Y de pronto un coche entra en la calle, una especie de camioneta, y empieza a disparar. Después de este coche aparecen otros cuantos coches que empiezan a hacer lo mismo. No voy a decir nada más porque no quiero spoilear, ni quiero decir ha muerto tal o ha muerto cual, porque no tiene gracia. Pero me gustó mucho que son muchos personajes. Son como veintitantos personajes, cosa que a mí me gusta mucho porque una de las cosas guays de los slasher es que haya muchos personajes y que tú, bueno, vayas viendo quién puede caer y quién no. Me ha gustado mucho cómo se ha llevado, digamos, la trama, ¿no? El porqué de esta situación, por qué se está pasando estas cosas. Creo que es muy original y muy interesante y está muy bien llevado. Creo que la tensión también se mantiene muy bien, cosas que Stephen King suele hacer, aunque a veces la caga en los finales. Creo que no la cago en el final de Desesperación y tampoco creo que la haya cagado en el final de Posesión. Los dos finales cumplen. Creo que además el final de Posesión tiene un detalle precioso que me gustó muchísimo y no sé, me removió cositas y eso está guay. El problema de Posesión para mí es que creo que no aprovecha todos los recursos que tiene. Le puse 4 estrellas, me gustó muchísimo, pero creo que podría haber sido un poquito más largo, un poquito más extenso. Tampoco es que sea corto porque tiene casi 500 páginas, pero digamos que creo que podría haber seguido usando esos personajes y hubiese podido seguir sacándole jugo, ¿no? A los personajes que había. Creo que corta muy rápido para llegar al final. Entonces por eso pues me ha gustado un poquito menos que Desesperación y le he puesto menos nota. Pero a mí me gustó mucho y yo lo disfruté mucho y los dos se han puesto pues en los puestos altos de libros favoritos de Stephen King porque me han gustado muchísimo los dos. El quinto libro que leí fue un libro de Agatha Christie, que ya sabéis que yo todos los años me hago el reto de 5 libros al año de ella, ¿no? Y el año pasado lo cancelé el reto porque pensé que podía llegar a un punto que me cansara. No sé si hice bien o no, pero el caso es que este año lo he cogido con muchísimas ganas y he disfrutado muchísimo el proceso de lectura, ¿no? Y ya simplemente el hecho de cogerlo me ha emocionado y eso pues es
es indicativo de que no estoy cansado de Agatha Christie, ni mucho menos. El libro que leí es El misterioso caso de Styles, que es el primer libro que escribió Agatha Christie. Su primera novela, su primera historia es esta. En este libro vamos a ver cómo aparecen por primera vez dos de los personajes míticos de Agatha Christie, principalmente Poirot. Lo vamos a ver un pelín más joven, ya mayor, pero un pelín más joven que en otras de sus novelas. Y realmente esperaba encontrarme, digamos, una presentación un poco más amplia, ¿no? Un poco más, no sé, una presentación de personaje, ¿no? A fin de cuentas, la primera vez que sale, pero no. Realmente no se habla de él mucho más de lo que se habla en otros libros, pero bueno, podría haber sido cualquier otro libro y no hubiese notado que era el primero, digamos. Pero también aparece Hastings, que es un personaje que sí que ha salido en otras novelas suyas ya de maduro, y en este libro aparece como de joven, ¿no? Como de joven mucho más inexperto, mucho más ingenuo. Es un personaje que siempre que sale él, sale Poirot, ¿no? Suelen ir juntos. Poirot sale muchas veces sin que esté él, pero cuando sale él normalmente también sale con Poirot. El caso es que en esta historia es Hastings, ¿no? A priori el protagonista, y al salir del servicio militar, un amigo suyo, John, le pedirá que vaya a visitarlo a su casa. Bueno, y él irá a pasar unos días allí. Al llegar se dará cuenta de que hay un ambiente un poco viciado, y es que la madre de su amigo, o madrastra, que es una mujer mayor, se ha vuelto a casar con un hombre que tiene una muy mala pinta, ¿no? Digamos. No digo más, pero ya sabéis que siempre llega el drama. El drama y la muerte, vaya. Me ha gustado. Es verdad que quizás no me ha súper mega encantado como otros de sus libros. Le puse 3 estrellas y media, que para mí es una buena nota porque, bueno, equivaldría a un 7, ¿no? Sobre 10. Me ha gustado el final en parte porque una parte del final me la esperaba y la otra no. Digamos que yo no suelo adivinar los finales de Agatha Christie, es una de las cosas que más me gusta de ella. Pero en este caso sí que vi venir un poco el giro. No al completo, pero sí en parte, ¿no? Y bueno, yo lo recomiendo mucho porque siempre es Agatha Christie. Agatha Christie es una autora para disfrutar, exclusivamente para disfrutar. Y bueno, ya tengo ganas de leer el próximo. El sexto libro que leí fue uno de los libros mejores de este mes, de lo que llevamos del año y también de los más duros. El libro es Nada se opone a la noche, de Delphine de Vigan. Me dejó totalmente destrozado. O sea, es de esos libros que te dejan hecho una mierda y te dejan hecho polvo. Aunque parezca masoquista, me encanta encontrar libros que sean tan buenos y que estén tan bien hechos, que logren influir, ¿no? En mis emociones. Aunque en ese momento me deje hecho una mierda, pero creo que es de valorar, ¿no? Que un libro tenga la capacidad de afectarte, tanto en negativo como positivo. Yo creo que ahí es donde reside la magia, ¿no? De la literatura, y para mí eso es brutal. En el libro la autora Delphine de Vigan nos va a hablar sobre su madre, sobre, bueno, la vida real de su madre, y nos va a contar que un día, ¿no? Cuando su madre tenía 62 años, creo que eran, y decidirá, después de unos días sin contactar con ella, colarse en su casa para ver qué ha pasado, y cuando llegue se la encuentra muerta, ¿no? Su madre se ha suicidado. El caso es que meses después la autora va a decidir empezar a escribir un libro sobre su madre, en un intento, ¿no? De llegar a un puerto, ¿no? De entender a esta mujer, por qué hizo lo que hizo, por qué era como era, por qué tuvo la vida que tuvo y por qué se comportaba como se comportaba. Va a intentar, de alguna manera, a través de este libro, entender por fin a su madre y unirse a ella de una manera en la que nunca estuvo en vida, ¿no? Porque nunca terminó de sentir esa unión con ella, producto de cómo era su madre. Delphine nos va a hablar de su madre, Lucille, que así se llamaba la madre, a través de los testimonios de sus tíos, las cintas que grabó su abuelo, los testimonios de su hermana, los propios de ella, los amigos. Y entre todos estos va a intentar hacer como un dibujo real, ¿no? De todas las etapas de la madre, ¿no? Desde que era niña, cómo desde chica ya era diferente, cómo ella en una casa con 8 hermanos decidía y prefería estar sola, en el silencio, ¿no? De tanto ruido. Cómo ella se alejaba de la gente, cómo ella siempre estaba más a gusto pues, con un libro, en silencio, sin que tuviera que interactuar mucho con los demás. Cómo va creciendo, ¿no? Poco a poco, y esa personalidad se va afianzando. Cómo la afectaron estos hermanos, estos padres, estos amigos, quiénes la marcaron más y qué sucesos fueron esos los que cambiaron su vida, ¿no? Y la definieron. Desarrolla un trastorno bipolar de mayor, ¿no? La autora y su hermana han vivido desde chicas con esa violencia tan incendiaria, ¿no? Que en cualquier momento podía aparecer, ¿no? La autora va desgranando, ¿no? De una manera muy cruda y muy realista y muy valiente, porque ella empieza a hablar de las miserias de la familia, ¿no? De todos los sucesos que han pasado en la familia, de todas las cosas que han ocurrido y que han provocado que su madre sea como es después. Lo hace desde un punto de vista en el que no juzga, pero que tampoco deja nada en el tintero, y a través de ella podemos ver unos padres poco atentos, un padre muy cuestionable, unos hermanos que realmente aprendieron a vivir
en el secreto, ¿no? Si obviamos esto y no comentamos esto, es como si no existiera. Y no sé, me ha transmitido muchos sentimientos muy duros, muy tristes, pero luego por otra parte también tiene un punto que la autora sabe darle ese toque esperanzador, ¿no? De luchar ante la vida, ¿no? De reponerte, de avanzar, ¿no? De volver a recuperar lo que eras. Y yo creo que eso también se muestra en el libro y por eso me gustó también mucho. Creo que es un libro espectacular que hay que leer, que la autora escribe como pocas, o sea, la forma de escribir de la autora es espectacular y yo entiendo el éxito que tiene esa mujer porque es que escribe, no sé, como los dioses. O sea, escribe maravillosamente bien. No va a ser lo único que lea de ella, de hecho ya planeo leer pronto Basada en Hechos Reales, que es otro libro de ella, y realmente planeo leerlo todo. O sea, yo quiero leerlo todo de esta señora porque escriba sobre lo que escriba, como escribe, merece la pena leerlo todo. Y el último libro que leí, el séptimo, fue un libro de una autora que ya ha salido en este wrap-up, y es que me gustó tanto El nombre del mundo bosque que del tirón vi que iban a organizar una lectura conjunta, ¿no? en un club de lectura de Úrsula K. Le Guin que se llama La Ansible. No tenía planeado leerlo, pero no me pude contener. Y leí Lavinia. Lavinia es un relato totalmente opuesto al nombre del mundo bosque, y es que en esta historia Úrsula K. Le Guin coge a los personajes y a la historia de la Eneida, ¿no? De Virgilio, y dota de nueva vida, ¿no? A esos personajes, una vida diferente, como, bueno, con otra profundidad, con otra historia, con otras cosas. Y de hecho lo centra todo en Lavinia, que por lo que tengo entendido, yo no he leído la Eneida, pero por lo que tengo entendido, en la Eneida es bastante más secundaria el personaje, ¿no? Y se centra pues, mucho más en los personajes masculinos. El caso es que Lavinia fue una mujer que predijo la llegada de Eneas, que era un troyano, ¿no? Que después de 10 años navegando por los mares, huyendo de la guerra de Troya, llegará a Lacio, que es donde vive ella, que digamos sería la antigua Roma, antes de que se forje lo que es el gran imperio romano, ¿no? Muchos años antes. Y ella predijo todos estos hechos y predijo que la llegada de Eneas pues cambiaría un poco pues, el curso de la historia, ¿no? Me parece que es un acierto brutal coger a una mujer y centrarla en esta historia donde a priori todos son guerras, peleas y a ver quién es más macho y más fuerte. Y no, ella es una mujer potente que lucha por lo que quiere, que no se deja avasallar, que realmente casi todo lo que pasa en el libro es por decisión de ella. Ella es la que un poco provoca todo lo que ocurre por sus decisiones y por no querer dejar de ser fiel a ellas, a lo que ella quiere, lo que ella siente y lo que ella cree que tiene que hacer. Y me gustó mucho ese punto feminista porque incluso cuando llegan los troyanos y cuando se reúnen con los latinos, ¿no? Que son los que viven en Lacio, se dan cuenta de que hay un choque cultural muy importante en cuanto a muchas cosas, pero uno de los principales temas es cómo tratan a las mujeres. Digamos que las mujeres latinas están en un punto mucho más equitativo, ¿no? En cuanto a igualdad entre hombres y mujeres, pero sin embargo las mujeres troyanas no, como que los hombres la ven como un objeto, como una especie inferior, ¿no? Digamos. Y me gustó mucho ese choque, como ella tiene muchas situaciones incómodas en las que estos hombres intentan ponerse por encima de ella y ella no lo permite y ella sigue ahí, R que R, pues luchando contra eso. Me pareció brutal. Luego me gustó mucho que este libro está más centrado en las tradiciones y rituales típicos, ¿no? de la época. ¿Cómo podrían haber sido estos rituales, ¿no? Y estas tradiciones? Y es tan rico en detalles, cómo te los va narrando, cómo, no sé, me pareció muy interesante verlo todo desde esa óptica, más que desde el punto de demostrarnos las guerras, que también salen, pero no tienen el peso de la historia, ¿no? El peso está más en los personajes y las tradiciones, ¿no? Me han gustado muchísimo también las descripciones sobre la naturaleza. Creo que esta mujer tiene un don para alabar, ¿no? El medio ambiente y lo bonito de la vida, que a fin de cuentas es eso, la naturaleza, lo vivo de la naturaleza, y me ha encantado. Y luego también me ha gustado mucho un detalle que mete sobre el poeta, que no voy a explicar qué es porque no quiero que la gente lo sepa por mí, sino que lo lea. Pero creo que ese detalle es brutal y muy guay, o sea, muy significativo, no sé, me ha gustado mucho. Así que nada, os recomiendo encarecidamente leer a Úrsula K. Le Guin porque se lo merece. Y nada, hasta aquí el wrap de febrero. Como os he dicho, ha sido un mes buenísimo, que ha tenido de todo. Ha tenido a Brandon Sanderson, que lo adoro. Ha tenido 2 libros de Úrsula K. Le Guin que me han encantado. Ha tenido a Stephen King, que también lo adoro. Ha tenido a Delphine de Vigan, que la adoro. Me he reencontrado con Agatha Christie. Quizás la que ha pinchado un poco es Ana María Matute, pero bueno, espero que en el futuro encuentre una obra de ella que me guste más. Y como siempre, me encantará que me contéis en comentarios qué habéis leído vosotros, si ha sido tan bueno vuestro mes como el mío. Y nada, lo de siempre, que gracias por vuestros comentarios, que gracias por verme siempre, que gracias por suscribiros y hasta el próximo vídeo.